Ahora con un tema universal que cuenta con muchas definiciones. Si buscan en el diccionario la palabra amor de la Real Academia Española, encontrarán ni más ni menos que 14 acepciones, si es que cada uno lo vive de manera diferente, Marta. Sí, tiene razón, Juanjo, es un sentimiento universal que todavía hoy inspira a compositores, poetas y artistas de todo el mundo. El amor puede ser maravilloso, pero también puede hacernos sufrir y mucho. ¿Cuántas margaritas han sido deshojadas? Es imposible contarlas todas. Los siguientes invitados tienen las claves de uno de los males más comunes, el mal de amor. Vamos a hablar de ello. Son Jorge de los Santos, pensador y artista plástico, Mónica Esgueva, coach y economista, y Brigitte Vasallo, mediadora intercultural y periodista, que acaba de publicar esta novela que tenemos aquí, que se llama Porno Burka. Después hablaremos de ello. Bueno, bienvenidos los tres, bienvenidas y bienvenido, buenas tardes. Gracias. De entrada, si hablamos de mal de amores, la primera pregunta es evidente. ¿Por qué duele el amor? Mónica. Pues yo creo que, sobre todo porque es muy difícil construir y hacer que las relaciones duren y perduren en el tiempo, porque siempre hay pérdidas y eso duele, porque la implicación de las dos personas nunca es la misma, porque hay una falta de comunicación muchas veces, hay falta de armonía, falta de visión común y de caminos comunes en la vida, falta de ideales comunes, tenemos expectativas diferentes. Es muy complicado que el amor funcione. Brigitte. Bueno, yo ¿Qué para opinas? empezar me gustaría romper una lanza a favor del dolor, porque creo que vivimos en un mundo que le tiene mucho pánico al dolor, ¿no? Siempre cuando hay un dolor, rápidamente una aspirina, y nos evitamos también el trago de aprender a transitar el dolor. O sea que a veces el dolor, bueno, se puede vivir y de paso irnos acostumbrando para cuando no hay más remedio, ya realmente hay que vivirlo. Pero a partir de eso, que los amores duelan, yo creo que es que los construimos muy mal, efectivamente. Jorge, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con las dos. Además creo que las dos abren, tanto Brigitte como Mónica, abren unas líneas interesantes. O sea, uno, en un primer lugar, definir o intentar conceptualizar un poco lo que es el amor y no confundirlo, como decía Juanjo en la presentación, con tantas acepciones, ¿no? Hay un principio de teoría del conocimiento que creo que se le debe a Hobbes, que dice que todo aquello que es diferenciable es distinto. O sea, si yo conceptualmente puedo diferenciar algo es porque es distinto, ¿no? Y con el amor pasa un poco eso. Hay demasiadas cosas a las que llamamos amor y que posiblemente no tengan nada que ver. Por ejemplo, ese proceso, digamos, de idealización, ese proceso un tanto de delirio emocional que es el enamoramiento, lo incluimos como el precedente o como lo que anticipa el amor, cuando posiblemente no tenga nada que ver con lo que es ese proceso también de composición, de generación, digamos, más sentimental y más cognitiva, que es lo que se llama la realidad. O sea, ese enamoramiento con la realidad no tiene nada que ver. Y luego yo espero también hablar un poco del tema que apuntaba Brigitte, de esa negación, digamos, del sufrimiento. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hemos llegado aquí al plató, tanto Brigitte como tú, Marta, como Mónica, lo que hemos sentido ha sido dolor. O sea, luego lo hemos asociado con el frío, por ejemplo, pero lo que hemos sentido es dolor. Cuando nuestro regidor ha dicho falta un minuto, lo que hemos sentido ha sido dolor. Luego lo podemos asociar con ansiedad previa, digamos, a la exposición, ¿no? Y cuando acabe, lo que vamos a sentir es dolor. Es decir, el dolor es consustancial. ¿Dolor porque se ha terminado o dolor porque...? Por lo que no hemos dicho. Dolor porque quizá vamos a repasar lo que nos ha quedado por decir y no lo que hemos dicho sobre la mesa y cómo hemos podido, digamos, contribuir a esto, ¿no? O sea, el dolor es consustancial a la condición de ser humano. Y vivir el dolor es ser yo. Pero si hay gente que dice que se siente vivo cuando quiere, ¿no? Bueno, yo creo que me gustaría mucho seguir esta línea, ¿no? Sobre todo diferenciar el dolor y el sufrimiento. No son la misma cosa. El dolor es connatural al ser humano. Porque tenemos un cuerpo, porque tenemos una mente, hay pérdidas y nos damos un golpe y nos duele, no podemos evitarlo. Pero es muy diferente el sufrimiento. El sufrimiento es cuando nos dedicamos a reflexionar, a rumiar, a dar vueltas a todo aquello que fue y ya no es, a lo que pudo ser y ya no es, a los ideales que ya no se van a cumplir, a todo lo que esperábamos que no se va a dar, a los buenos momentos que han desaparecido. Y ahí nos quedamos. Y no somos nosotros mismos los que nos dedicamos a formar, a reformar, a construir y reconstruir, y todo esto está en nuestra cabeza. Y entonces, ¿qué quiere decir te quiero? ¿Qué es decir te quiero? ¿Te quiero amar? ¿Te quiero
Para mí, el te quiero es un acto fundacional. O sea, el te quiero es un acto ontológico, es un acto de constitución del yo. Es decir, es un poco cuando apuntaba al principio Mónica y hablaba del amor, esa visión conjunta. O sea, el amor no es suplantar a nadie ni ser que el otro sea yo, es tener un paisaje común, es pensar a través, es tener una conciencia compartida con alguien, y ese es un proceso absolutamente doloroso, como cualquier proceso de constitución para el que no todos estamos preparados. Eso también es algo que convendría decirlo. O sea, todos estamos preparados para oír la lluvia, pero pocos están preparados para componer la quinta de Beethoven, en este caso solo Beethoven. Es decir, una cosa es un proceso inmediato y otra cosa es un proceso, digamos, de composición que requiere cierto talento. Luego el amor, digamos, se manifiesta, su lógica de manifestación es la duración. O sea, mientras uno ama, dura, resiste junto con el otro. Cuando uno deja de amar o no ama simplemente, deja de resistir, ¿no? Esto yo creo que es importante. Con relación a lo que decía Mónica, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Es verdad, es lo mismo que estamos diciendo. O sea, el dolor es algo para lo que todos estamos constituidos, es algo consustancial. El sufrimiento es el sentimiento de ese dolor. O sea, pero hoy en día eso, el sufrimiento se rechaza, se anula, se niega, se patologiza. O sea, yo ahora mismo le echo una miradita pícara a Brigitte, por ejemplo, ella no me responde, inmediatamente tengo que pasar al psicoterapeuta para que me diga qué me pasa, por qué no me valida a mí este sentimiento de amor. Brigitte, por alusiones. Habéis apuntado a cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Uno es el poder de transformarnos, ¿no? Que yo creo que es algo que nos cuesta mucho. Estamos en estructuras muy rígidas y esto que decías de nos quedamos rumiando, ¿no? En lugar de realmente ver que el entorno y la realidad ha cambiado y por lo tanto tú también modificarte, ¿no? Volverte la liquidez esta que se apunta tanto desde la modernidad ahora mismo, ¿no? También el tema de las expectativas, como desde el amor, y yo entiendo que estamos hablando del amor romántico, ¿no? Del amor de pareja. En cuanto conoces a alguien, echas toda una serie de expectativas sobre esa persona. Yo defiendo mucho la amistad como construcción amorosa porque me parece que la amistad la construimos muy bien y el amor romántico de pareja lo construimos muy mal, ¿no? Por ejemplo, nunca hay casos de nadie que haya matado a un amigo por el hecho de ser su amigo. Y entonces cuando construyes amistad, tú conoces a alguien y paso a paso vas viendo las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan y no generas tanta expectativa. No piensas, esta persona tiene que ser, tiene que salir siempre conmigo, tiene que ir conmigo siempre a cenar, tiene que cumplir esto. No, sino que te vas adaptando a lo que esa persona ofrece y a lo que no ofrece y a lo que tú también ofreces y a lo que no. Pero en el amor de pareja creamos unas expectativas y enseguida, a pesar de que no se nos enseña cómo amar y cómo construir pareja, esa es una asignatura que no aparece por ningún sitio, en ningún sistema, pero sí que se nos culturaliza, ¿no? A través de la música, de las películas, y sí que se nos guía hacia creer en un amor que tiene que ser único, que tiene que ser exclusivo y que tiene que ser eterno. Y cuando una de esas cosas fallan, aquí entramos en todo. Es que yo creo que además, disculpa una cosa, pero has apuntado que me gustaría esa línea también, que no la dejáramos, que es un poco lo de las relaciones líquidas, ¿no? El concepto de Bauman, el sociólogo polaco, que habla de las relaciones líquidas dentro de una modernidad. ¿Por qué? Porque los vínculos ahora mismo entre las personas son muy débiles. Debido a la gran individualidad que tenemos en nuestras sociedades, al cambio, a que todo es todo pura superficie. Entonces no nos relacionamos más que en la superficie. Estamos en un momento que las personas no se quieren implicar, no van al compromiso, no quieren profundizar en las relaciones. Y yo creo que esto es muy malo para el amor. Y estamos pagándolo esto ahora mismo. Eso es lo que os quería preguntar, si ha cambiado la relación de sufrir por amor. ¿Hacia dónde nos lleva, lo que decías, estas relaciones de hoy en día, podríamos decir, ¿no? ¿Se sufre igual, menos, más que antes? Ha cambiado sustancialmente. Básicamente, cualquier analista de la sociología coincide, digamos, en este planteamiento general. En una mayor dificultad del compromiso, si te comprometes dejas de consumir en el sentido más amplio. Es decir, en cuanto tú te fidelizas con unos zapatos, no tienes por qué ir comprando más zapatos. Cuando tú te comprometes a un tipo de actividad, pero sin compromiso no hay avance, eso es evidente. Si tú no te comprometes a ser una buena presentadora de televisión, nunca vas a ser una buena presentadora de televisión, ¿no? O sea, eso con relación a esto, ¿no? O sea, el compromiso, nos gusta mucho más evaluar que comprar. Nos gusta mucho más comprar que el elemento que compramos. Y eso es lo que hace que hoy en día el compromiso quede un tanto en entredicho. O sea, en el caso de las relaciones también. En el caso de las relaciones exactamente igual. O ¿interesa más que duren menos y así hay más y la gente...? Sí, hay recambio, hay un montón.
un montón de recambios, de posibilidades de recambio, una oferta brutal de relaciones emocionales, de relaciones sentimentales, la oferta es bestial. Y luego hemos hecho del amor, de la posibilidad de encontrar y de establecer y de ofrecer amor, hemos hecho un capital social. Es decir, hemos hecho, en lugar de esa posibilidad de construir, que como yo decía antes, no todos estamos dotados para conseguirla, de lo que hemos hecho es un valor de cambio. Es decir, yo tengo tantos me gusta en Facebook, yo tengo tantos retuiteos, es decir, tengo tanto valor, o sea, mi precio es tanto. Eso es algo que antes tampoco pasaba precisamente por esa oferta. Con relación simplemente, una nota a lo del sufrimiento que decíamos algo, el sufrimiento es la experiencia del yo. O sea, cuando yo he sentido frío al entrar en el plató, era yo el que sentía frío. Cuando siento tensión ahora mismo hablando, por ejemplo, soy yo el que siente esta sensación. No puedo renunciar al sufrimiento, o sea, intentar anular el sufrimiento mediante la racionalización, que es lo que suele hacer ahora la psicología en esta derivación un tanto de automanual que tiene ahora mismo, lo que me está anulando es mi capacidad de ser. Coño. Cuando entendamos esto es cuando, porque no es que hayamos trascendido el sufrimiento, no es que sepamos más para poder trascender el sufrimiento, sino simplemente lo que estamos haciendo es parchear esto y estamos impidiendo, digamos, la posibilidad del ser en sí mismo. A mí me gustó mucho una palabra que ha utilizado Mónica, que es el vínculo, que yo la reivindico muchísimo, porque me parece que nos hemos sentido metidas en unas estructuras de relación que no nos funcionaban ya por todo este tema de los cambios, ¿no? Que necesitábamos más flexibilidad, y entonces hemos pasado a romper el vínculo, no hemos pasado del para siempre al para nunca. Yo creo que sin vínculo el mundo es una selva, lo que hay que reivindicar es el vínculo, pero ver de qué manera podemos construir vínculos que sean de otra forma, ¿no? Que no pasen tanto por la posesión, que no pasen por la exclusividad, etc. En este sentido, la filósofa Marina Garcés tiene una frase que a mí me encanta. Ella habla de entrar y salir del mundo como si fuese un supermercado o un cajero automático, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, entrar y salir de la vida de las personas de esta manera, ¿no? Sembrando cadáveres, como yo digo. Sí, es que además, perdonad que a lo mejor te veo mucho, pero es que además estamos hablando de esta sobreoferta, o sea, de este consumo emocional. O sea, porque hay una sobreoferta y uno tiene que consumir, digamos, relaciones, pero no hemos roto el vínculo o sea, esta necesidad de fundar alianza. O sea, no hemos acabado de romper. Detrás de la inmensa mayoría de fan fatal que uno se encuentra por la calle o de ligones que se encuentran por la calle, lo que hay es un añorante de ese vínculo. O sea, ves gente que se siente absolutamente dolorida, decepcionada, porque no consigue establecer esa alianza fundacional, o sea, esa mirada conjunta que se manifiesta en la duración a toda costa con el otro, o sea, ese mirar conjunto, ¿no? Y eso, claro, eso también genera un enorme malestar, una enorme tristeza, ¿no? El amor, si uno no tiene mal de amores, es que no ha querido de verdad, es que no lo ha sentido de verdad. Es que cuando en una relación, ¿no?, van ocurriendo cosas, se va pues enriqueciendo ese vínculo y llega un momento que es que no siento eso, ¿no? El no sentir eso. Yo creo que el mal de amor es, bueno, pues cuando uno entra en el juego de las relaciones, es así, es parte del ser humano también, ¿no? O sea, o te empiezas a vincular o te quedas en la superficie. Lo que ocurre muchas veces es que para no sentir ese mal de amores hay muchas personas que se anestesian emocionalmente, que toman distancia emocional y en realidad saben que hay un problema, pero por no enfrentarse a ese problema y por no tener que buscar un conflicto o para no tener que sufrir, precisamente lo que decíamos antes, para evitar ese sufrimiento y ese dolor, que puede haber una pérdida, que puede haber un rechazo, yo me construyo una capa de hielo que parece que no siento. Pero claro, ¿qué ocurre con esto? Ese caparazón nos impide sentir lo bueno y lo malo, nos impide realmente sentir ese joie de vivre, que dicen en francés, pero también nos impide, para impedir ese dolor, ¿no? Entonces, al final pasamos como autómatas, como sonámbulos por la vida. Yo creo que esto es muy perjudicial. Está claro que yo, como decía al principio, ¿no?, yo defiendo que en la vida hay dolor y que además tenemos que aprender a transitar con él. Pero el tema del dolor y el amor así vinculado de manera tan clara, incluso el dolor como prueba de amor,
A mí es algo que me preocupa mucho porque creo que está justificando muchas violencias precisamente en el entorno de las relaciones amorosas, ¿no? Las está justificando y está haciendo que se acepten muchas violencias que no deberían de ser porque, bueno, me está doliendo, seguramente es porque es amor. No, si te duele no es amor. Si te duele, huye, ¿no? El amor nos tendría que hacer felices, nos tendría que hacer mejores, nos tendría que hacer más alegres, más tal. El amor mueve el mundo, se supone, sí, ¿no? Pero hay también otra cosa muy importante. A lo largo de estas mesas hemos hablado de muchos tipos de ser. Hemos hablado de Heidegger, del ser para el ser ahí, hemos hablado de Isaac, pero sobre todo lo que hay es el ser en relación a. Los humanos somos seres con relación a. Es decir, nosotros cuando hemos llegado, por ejemplo, a la sala de invitados, enseguida cada uno ha buscado su sitio, ha buscado distintos sitios. Es decir, me siento en el silloncito este de aquí, no, me voy más para allá, me voy... Es decir, tenemos que estar continuamente relacionados con... Tenemos que buscar un sitio. En el sitio aquel donde nosotros nos satisfacemos y donde nosotros crecemos por persona es donde somos. Yo busco el rinconcito, digamos, de esta habitación. Cuando si entras en un piso enorme, pues encontrarás tu sitio. O sea, en aquella habitación estoy a gusto. Este es mi sitio, ¿no? Aquí me siento, aquí pongo el aparato de música, aquí lo oigo. Pero antes, naturalmente, hay que probar muchos territorios. Esto es, el creernos, somos individuos conformados en una serie numérica. El 3 no tiene sentido si no está con relación al 4, con relación al 1. ¿Qué es un 3? Un 3 no es nada. Este ser erótico, o sea, este ser que seduce y que se deja seducir, que interrelaciona con el otro, es fundamental en este digamos, concepto del amor, ¿no? Claro, Lacan, por ejemplo, decía que el enamoramiento, él hablaba del amor, pero en realidad se refiere al enamoramiento, es establecer el vínculo que en la sexualidad no se produce. O sea, la sexualidad es algo absolutamente, es el gozo propio, es la experiencia propia del gozo, pero se tiene que establecer con el otro un vínculo. Y para eso nos creamos esa ficción, digamos yo, emocional que decía al principio, que es el enamoramiento. Si en base a ese enamoramiento somos capaces de construir el amor, o sea, es como si harto de vino te sometes a una prueba de precisión de tiro. O sea, es absolutamente estúpido. Por eso quizá lo que decía Brigitte, digamos, de partir de otra base, como puede ser la amistad, ¿no? Entonces, claro, es ridículo, ¿no? También Jung decía que el amor es ofrecerle a alguien algo que no tienes y que al otro no le interesa en absoluto, ¿no? Pero lo que decía, creo que es muy interesante lo que decía Brigitte. Es muy importante para saber si estamos en una buena relación, en darnos cuenta que si somos felices en esa relación, si somos nosotros mismos, si tenemos esa confianza, esa autoestima, porque creo que lo que pasa muchas veces es que las personas entran en un victimismo, no se quieren a sí mismas y entonces dejan que les quieran mal, se hacen felpudos de la otra persona. Y si estamos siendo felpudo del otro, estamos en un lugar que es el equivocado. Eso no es amor. Eso es otra cosa, que puede ser, bueno, pues, posesión, puede ser conformidad, puede ser comodidad, puede ser seguir con los hábitos de siempre, pero eso no es amor. Entonces es muy importante saber que que somos nosotros mismos, que somos respetados y que estamos aceptando la realidad como es, que no vivimos en nuestro mundo de las fantasías. Es muy importante. Yo os propongo un juego porque está claro que cuando te sientes tú mismo, pero qué difícil es saber qué es tú misma, ¿no? ¿Cuándo eres eso, no? Yo os propongo un juego que es que escuchéis canciones pop con oídos críticos y veáis hasta qué punto estamos educadas y educados para ser felpudos en el amor, felpudos en las relaciones. O sea, nos tendríamos que sacar todas esas capas y a lo mejor la propuesta podría ser, cuando hablamos de vínculo, ¿no? El vínculo podría ser más horizontal, la dependencia funciona de otra manera, ¿no? Intentar cambiar la dependencia por el vínculo, que es esta palabra que estamos... Brigitte, no sé si eso es algo que propones en tu libro, en este libro, Porno Burka, o es algo que le ocurre a alguno de tus protagonistas, pero bueno, cuéntanos de qué va. Si va de vínculos, ¿se va de alguna otra cosa? Habla de vínculos y habla de... Marina Garcés, que me presentó en el MACBA, decía que es un tratado sobre la verdad. Yo no sabía que había escrito un tratado sobre la verdad, pero es un libro donde los personajes mienten y se mienten precisamente por no saber muy bien quiénes son. Y entonces van buscando dónde proyectar todas esas frustraciones y precisamente lo encuentran en este contexto de ciudades especuladas y modernidades en un burka que aparece. ¿Y lo de porno burka? Eso hay que leerlo. Y luego discutírmelo por las redes. O sea, que buscas la polémica, ¿no? No, buscas está la polémica. Está justificado. También es una reflexión sobre
qué es lo obsceno, ¿no? Si esconder los sentimientos, como aquí decíamos, ir mintiendo durante toda nuestra vida, o enseñar el cuerpo, o enseñar la cara, o no enseñarla, ¿no? ¿Dónde está esa obscenidad? O taparla. Bueno, hablando del amor, ¿vosotros creéis que el amor se entiende ahora igual que antes? Porque lo de mal de amores, según cómo aparece, algo de generaciones pasadas, ¿no? Ay, esta pobre tiene mal de amores, ya se le pasará, ¿no? ¿Qué os parece? No, yo creo que no se entiende igual. Y quizá una de las líneas es esa que hablábamos antes, de la gestión del sufrimiento. Antes el sufrimiento se podía canalizar. O sea, antes el sufriente era, por ejemplo, un individuo heroico. O sea, alguien que sufriendo se levantaba por la mañana, se ponía los zapatos y se iba a trabajar. Ha habido también toda una tradición, digamos, de canalización, de utilización del sufrimiento a través, por ejemplo, de toda la doctrina, digamos, cristiana, ¿no? Que tiene como el sufrimiento como virtud. Es decir, o sea, tampoco se trata de crear una lógica del sufrimiento. Es decir, cualquier cosa que me pasa me produce sufrimiento. O sea, lo hemos dicho antes, lo hemos explicado. Cualquier cosa que me pasa posiblemente es dolorosa. Pregúntale a un niño recién nacido si duele respirar. Verás tú lo que te dice, ¿no? O sea, pero otra cosa es ese sufrimiento, hacer que cualquier cosa sea algo sufriente para mí, ¿no? Eso es lo que hay que evitar en cualquier caso. Pero es que yo creo que estamos en una época en la que no se aguanta nada. No aguantamos nada, vivimos en la época del hedonismo. Entonces, hoy en día, que estamos casi a punto de terminar, me gustaría que intervinierais los tres. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a superar el mal de amores? La psicología, la sociología, la filosofía, el coach. El mal de amores de hoy en día, ¿cómo se puede curar? Las cosas no se curan, Marta, las cosas se entienden o no se entienden. Y la solución es entender, por ejemplo, esto. La solución es integrar, digamos, esto que estamos diciendo. Cuando el enamorado, por ejemplo, en su tontería, dice no puedo vivir sin ti, mi vida sin ti carece de sentido, eso, cuando sea real, cuando forme parte de tu realidad, entonces es cuando tienes que decir, es cuando estás enamorado o no estás enamorado. Brigitte. Yo creo que hay que deconstruir urgentemente el amor para poderlo volver a construir desde otro lugar, desde otros sitios. Para crear otros vínculos, Sí. ¿no? Mónica, para terminar. Yo creo que tenemos que salir de la ignorancia, esa ignorancia en la que queremos ver las cosas que nosotros solamente imaginamos y eso tomarlo como la realidad. Eso por una parte, y estar dispuestos a implicarnos, a profundizar. Sin profundizar no podemos entrar en el amor. Bueno, pues con estas reflexiones tan interesantes, queridos invitados, nos Querida quedamos. nuestra. Como siempre, un placer, Mónica Esgueva, Jorge de los Santos y Brigitte Vasallo. Gracias, Ropa. Gracias.